Oración. Señor, haz que conmueva ante el sufrimiento de los demás. No dejes que las injusticias de este mundo sean ajenas a nosotros. Que ante los que se lavan las manos yo sea capaz de mojarme y que el dolor me llame a comprometerme. Que siempre guarde fuerzas. Continuar a la siguiente estación. Invitarles a que se unan para ir también todos recorriendo en nuestra comunidad. Puertas de la iglesia. Y nos recuerda que las puertas del cielo siempre están abiertas para todos. Por tanto, la Virgen María, A personas que son inspiración, que me ayudan a ser mejor persona. Decimos, pequé, Señor, pequé. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. perdemos la luz, perdemos el brillo, perdemos el amor, es decir, nos quedamos en oscuridad y nos quedamos sin Dios. Que estas cosas no te tiren, y si te tiran, que puedas lograr levantarte con un corazón confiado y lleno de esperanza. Porque llegarán días en que se dirán, dichosas las estériles, las entrañas que no Quizás no lo pueden, y ahora que usted está aquí presente, que quiere que oremos con toda esta comunidad reunida, como iglesia, como cristianos y como bautizados, para poder vivir esa fe que tenemos. Otros lo seguirán. Ven. Dios te salve, causal de la muerte y del dolor. No te desanimes a seguir adelante y aprende a descubrir lo que esencial es tener un corazón lleno de Dios. Palabra del Señor. todas esas cosas que no puedes controlar y te hacen sentir crucificado. Oración. Señor, Ante Jesús podemos doblar nuestras rodillas. Ante Jesús que ha dado toda su vida por nosotros, podemos postrarnos para entregarle su cuerpo. La madre sufre la muerte de su hijo. No sé si algunas mamitas. Lo envolví en una sábana limpia y lo puse en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Vengan, adoremos. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Vengan, adoremos.